Bueno, seguimos adelante con el segundo tema de nuestro libro, el estudio para este año, el Catecismo de la Nueva Ciudad. Um, para los que, que están, no lo han experimentado, la semana pasada hicimos la primera pregunta de qué es la esperanza en la vida y la muerte para nosotros, qué es la esperanza, ¿no? Y en eso pues estudiamos y como la respuesta es que pertenecemos a Dios, los que se entregan a Cristo, los que le conocen, los que le han recibido como Señor y Salvador, pues podemos decir las palabras que dijo Pablo en Romanos 14, 7 y 8, que dicen, porque ninguno pertenece a sí mismo, ninguno muere, ninguno vive para sí, ni muere para sí, sino para el Señor. Y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor que vivimos, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Interesante que anoche, pues Mario, estuvimos en un tanatorio que falleció una querida amiga, hermana en Cristo, de 93 años, de Alcobendas. Algunas de las personas que frecuentaron nuestras reuniones en aquellos años cuando estuvimos ahí, ¿no? Y yo sentí, pues, de que, bueno, qué buena ocasión. Y tuvimos un tiempo yo estaba compartiendo, pues, a toda la familia, ¿no? De esas palabras de que y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que moramos, del Señor somos, ¿no? Qué bendición, ¿no? Qué certeza, qué seguridad, sabiendo y así, ¿no? Entonces fue de gran bendición. Y lo que es nuestro deseo a lo largo, que nos espera un banquete espiritual en este año, con este libro, con las enseñanzas. Y entonces, por lo tanto, que, animamos a todos que, que, que participemos en esos estudios. Los jueves también lo estamos haciendo online, pues, y tal, y bueno, fantástico, fantástico. Y esta mañana el tema que nos toca es ¿quién es Dios? Ahora, en media hora pretendo yo a cubrir este tema. Se han escrito bibliotecas, se han escrito tomos sobre este tema, ¿quién es Dios? ¿No? Es interesante de que, bueno, en este libro son las páginas 23 al 25, de que pues en solamente como en 3 páginas pues cubre el tema, bueno, muy resumido, ¿no? Muy resumido. Para esto, pues, pero bueno, es un principio, porque cuando pensamos, ¿no? ¿Quién es Dios? Pues claro, es ahí empieza todo, ¿no? Y es una pregunta, pues, que a lo largo de la historia, pues, quién sabe cuántos millones de personas han intentado a contestar esta pregunta. Algunos dicen, bueno, nosotros somos nuestros propios dioses. O diciendo que, bueno, no hay Dios, o una otra cosa, o y tal. Y hay a lo largo de los años muchos hombres que se declararon Dios también. Los césares de romanos, pues la gente creía de que tenían características o que eran divinos. No sé qué pasó luego cuando murieron o cuando fueron asesinados y seguían creyendo de que eran divinos o no. Pero también vemos que la historia pues está repleta de personas que se declararon Dios, ¿no? Han habido muchas. Entonces, tenemos que ver que no es suficiente pues decir, bueno, yo sí creo en Dios y bueno, con algunas personas tendremos que hacer la pregunta, ¿cuál Dios? ¿Qué es tu definición? ¿Qué es nuestra definición de Dios?
qué características, cuáles cualidades podemos proporcionar a Dios. ¿Son de la Biblia o son de nuestra imaginación o de nuestra cultura o lo que nos dicen, no sé, etcétera, etcétera, diferentes voces, ¿no? Pues la respuesta que nos da este libro es una respuesta muy sencilla, pero muy contundente. Dice, ¿quién es Dios? Dios es el creador y sustentador de todos y de todo. Él es eterno, infinito e inmutable en su poder y perfección, bondad y gloria, sabiduría, justicia y verdad. Nada sucede si no es a través de Él y por su voluntad. Wow. Es una definición concisa y conceso, resumida, ¿no? Luego, en el grupo, creo que no tenemos el tiempo para leer ahora, pero lo que he tenido aquí es un retracto, perdón, de la Confesión Westminster, una gran obra de una declaración de lo que creemos acerca de lo que es Dios y habla acerca de Dios que existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Bueno, habla de las características. Eso luego para el tiempo, pues lo vamos a mandar después que lo puedes leer cada uno en su casa, ¿no? De que es muy importante. Es como digo, podríamos tener todo un seminario de que duraría toda una semana o más hablando de este tema, ¿quién es Dios, no? Y realmente ahí empieza todo, ¿no? Hay otros versículos que, wow, que podría, pero algunos que yo he encontrado que luego para añadir a este pasaje que Marilia nos ha leído, ¿no? Que dicen, pues, como dice, para leer de nuevo un poco, no hay Señor entre los dioses, otro como tú, no hay obra semejante a las tuyas, ¿no? Leemos también en Eclesiastés 11:5, dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Eclesiastés 11:5. Wow. Amós 4:13 nos dice, he aquí el que forma las montañas, el que crea el viento, el que revela al hombre sus designios, el que convierte la aurora en tinieblas, el que marcha sobre las alturas de la tierra. Su nombre es el Señor Dios Todopoderoso. Wow. Increíble, increíble. Por lo tanto, tenemos que siempre basar de las características, los elementos de quién es Dios en la Biblia, en la palabra de Dios. Dios se ha revelado mucho más de lo que nos damos cuenta por la naturaleza, luego después por su Hijo Jesucristo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y interesante que esta misma, la confesión de Westminster, declara que el propósito del hombre y consecuente pues de la iglesia es glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Wow. Qué grandeza, qué pensamiento más contundente, más profundo que el Dios que es infinito, que no se puede explicar, pero sí se puede experimentar. Ahí está la diferencia. No se puede explicarle a Dios. Si pudiéramos explicar, dijo Spurgeon una vez, un Dios a quien pudiéramos entender no sería Dios. Si pudiéramos comprenderle,
no podría ser infinito. Dijo él en el profeta Isaías en capítulo 55, porque sus pensamientos, porque dice el Señor, mis pensamientos son mucho más altos que vuestros pensamientos, mis caminos son mucho más altos que vuestros caminos. Pero al mismo tiempo, Dios sí nos revela y Él quiere que le conozcamos. Él quiere que tengamos una relación con Él. Esto es más allá de nuestro entendimiento, ¿no? Y como dijo el salmista en Salmos 8, de quién es el hombre para que tú quieres, quiénes somos nosotros, quién es el hombre. Tú has creado todo el universo, todo, y quiénes somos nosotros, ¿no? Dother dijo, el pensamiento más importante para el hombre es qué viene a su mente cuando piensa de Dios. Wow. Lo voy a repetir. El pensamiento más importante para el hombre es qué es lo que viene a su mente cuando piensa en Dios. ¿Cuáles son las imágenes que nuestra sociedad, que nuestra cultura, que quizás nuestro trasfondo religioso, cuáles son las ideas, las imágenes que hemos heredado de estas cosas? Digo una cosa, que si no conformen a la Biblia, hay que desecharlos. En la Biblia tenemos que fundar todas nuestras ideas, creencias en Dios, relevados así en la palabra de Dios. Interesante, dicen que los astrónomos utilizaron el telescopio óptico más grande de Australia para mapear 100,000 galaxias que rodean nuestra propia galaxia, que es la Vía Láctea. El mapa tridimensional cubre el 5% del cielo y nos permite ver 4,000 millones de años luz de profundidad en el espacio. La cantidad de estrellas incluidas desafía nuestra imaginación, pero no el conocimiento de Dios. Qué asombroso leer. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por nombre. Grande es nuestro Señor y poderoso en poder, y su entendimiento es infinito. Increíble, ¿no? Cuando miramos hacia arriba y vemos todos, o sea, de cuántas estrellas que hay y todo, y pensamos, wow, o sea, es un recuerdo enseguida de que Dios es Dios y nosotros somos nosotros, pero Él dice la palabra de Dios que Él los conoce todos por nombre. Wow, los conoce todos las estrellas por nombre. Es realmente interesante. Podremos en otro tiempo, en una charla, hablar con más profundidad y con más detalles acerca del gran número de científicos que de antemano y hasta los hoy en día que tienen una fe profunda en Dios. Personas, pero por ejemplo, bueno, hoy mismo empezamos pues con Einstein, que dijo, quiero saber cómo Dios creó este mundo. No me interesa este o aquel fenómeno, el espectro de este o aquel elemento. Quiero conocer sus pensamientos. Quiero conocer los pensamientos de Dios, porque el resto son detalles. Aquí vemos una de las mentes más más profundas, más, o sea, inteligentes que haya existido, y dice, quiero conocer los pensamientos de Dios. Interesante. Lo que realmente es impresionante cuando miramos, pensamos hoy en día, una de las cosas que la cultura nos enseña y algunos científicos que son prácticamente, bueno, prácticamente son ateos total,
que piensan existe un pensamiento en el mundo de hoy de que uno no puede ser científico, uno no puede ser, o sea, así, y ser creyente en Dios, que son incompatibles. No es así. Cuando miramos, y brevemente, vamos a leer algo, Isaac Newton, por ejemplo, dijo, la gravedad explica el movimiento de los planetas, pero no puede explicar qué es lo que los puso en movimiento. Dios gobierna todas las cosas, sabe lo que es y todo lo que puede ser. Interesante. Y cuando miramos la historia, personas como Galileo, Kepler, Michael Faraday, Tesla, Pasteur, Da Vinci, Mendel, todos esos grandes científicos, algunas de las mentes más maravillosas, tuvieron una fe profunda en Dios. Interesante. Francis Collins, por ejemplo, que vive hoy en día, es el director de un instituto de salud en Estados Unidos. Él dijo, el Dios de la Biblia también es el Dios del genoma humano. Francis Collins fue uno de los grandes mentes que descubrió hace no muchos años todo el tema de ADN y es creyente fuerte en Jesucristo. El mismo John Lennox, que es uno de mis favoritos, que es catedrático de matemática creo que es Oxford, él dice que la ciencia no está enterrando a Dios, pero sí está haciendo en muy buen trabajo al enterrar el ateísmo. Dijo en otra ocasión John Lennox, por supuesto, rechazo el ateísmo porque creo que el cristianismo es verdadero, pero también lo rechazo porque soy un científico. ¿Cómo podría impresionarme con una visión del mundo que socava la misma racionalidad que necesitamos para hacer ciencia? La ciencia y Dios se mezclan muy bien. Es la ciencia y el ateísmo lo que no se mezclan. Werner Heisenberg, que fue padre de la física cuántica, dijo lo siguiente: el primer trago del vaso de las ciencias naturales te hará ateo, pero en el fondo del vaso, Dios te está esperando. Otro científico que de hoy en día se llama Sara Salviander, dijo lo siguiente: soy cristiana, he escuchado de todo por parte de los incrédulos. Solo crees porque tus padres te lo enseñaron, dicen muchos. De seguro no sabes de ciencia. Tu fe no ha sido puesta a prueba. Bueno, dice ella. Yo crecí en un hogar ateo. Tengo un doctorado en astrofísica. Perdí un hijo y tuve cáncer y sigo creyendo en Dios. Wow. Fantástico, ¿no? El gran matemático y filósofo francés, Pascal, dijo, Dios se revela a los que lo buscan de todo corazón. Dice la palabra de Dios que Él no está lejos. Pablo escribió en Hechos, dijo que Dios, porque no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos, está muy cerca. Pero claro, y Dios quiere que le conozcamos. Es lo más maravilloso. Cuando después que nosotros hayamos tirado la toalla a Él, le hemos dado la espalda, porque la palabra dice que todos hemos pecado, que hemos hecho cosas que a Dios no le agrada, todos. Y a pesar de eso, Dios extiende la mano. Dios quiere que dejemos todo eso atrás y que vengamos a Él de corazón abierto para conocerle, para recibirle.
como nuestro Señor y Salvador. Esto es más allá de mi comprensión, nada de lo que merecemos, eso es lo que Él nos ofrece, eso es lo que Él nos da. Y como dice Pascal, Dios se revela a los que lo buscan de todo corazón. Wow. Un versículo que realmente cuando yo me entregué a Jesús hace casi 40 años, de Jeremías 29:13, que dice, y me buscaréis cuando, y me hallaréis, cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo siempre en mi vida, antes de conocer a Cristo, creía que Dios existía, siempre, pero creía aquí. Y por 22 años de mi vida, nunca le había buscado de verdad de todo corazón. Y ese versículo nos dice que la promesa de Dios, que es cuando le buscamos a Él de todo corazón, así le encontraremos. Y eso es lo que refleja aquí Pascal, porque Dios se revela a los que lo buscan de todo corazón. Pero ojo, a continuación le dice, y se esconde de los que no le buscan de corazón. Ya. Hay tantas maneras que Dios se relevado a sí mismo, su gran amor, sus características por el mundo, por la naturaleza, por su palabra. Y Él quiere y extiende, pero también Dios es caballero. Y al que no le quiere, al que le da la espalda, Dios siempre quiere, Dios ama, pero también llega el momento que Dios, pues en la voluntad libre que cada uno tiene, pues dice, pues vale, basta ya. ¿Eh? Interesante todo el relato de quién es Dios, de quién es Dios y para qué nos ha creado nosotros, con qué fin y de la manera pensando que cómo es posible que un Dios infinito, tan grande, pues que nos quiere, que quiere que nosotros le conozcamos a Él y de tener una relación con nosotros. Pues de esas cosas vamos a hablar más el jueves, que el tiempo en esta mañana no nos permite. Pero algo que sí quiero terminar en esta mañana es un artículo que escribió Max Lucado, un autor favorito mío, que dice acerca del título de esta pequeña historia, es la do media de la vida. Sabéis que en el piano y todo, pues tenemos los diferentes octavos y tal, pues que normalmente el más importante de todo es la do media, que está en medio de todo el teclado. La do media de la vida. Cuando Lloyd Douglas, autor del libro The Robe y otras novelas, asistió a la universidad, vivía en una pensión, un profesor de música jubilado y confinado a una silla de ruedas residía en el primer piso, en la primera planta. Cada mañana, Douglas asomaba la cabeza por la puerta del apartamento del profesor y hacía la misma pregunta. Bueno, ¿cuáles son las buenas noticias de hoy? Y el profesor anciano tomaba su diaspón, la golpeada en el costado de la silla de ruedas y decía, eso es do medio. Ayer era do medio, mañana será do medio y dentro de 1000 años seguirá siendo do medio. El tenor de arriba canta fuera de tono. El piano del otro lado del pasillo está desafinado. Pero amigo mío, eso es do
medio. Sigue diciendo Max Lucado esto. Tú y yo necesitamos un do medio. ¿No has tenido suficientes cambios en tu vida? Las relaciones cambian, cambios de salud, el clima cambia, pero el Yahvé que gobierna la tierra anoche es el mismo Yahvé que la gobierna hoy. Las mismas convicciones, el mismo plan, el mismo estado de ánimo, el mismo amor. Él nunca cambia, Dios nunca cambia. No se puede alterar a Dios más de lo que un guijarro puede alterar el ritmo del Pacífico. Dios es nuestro do media. Un punto quieto en un mundo cambiante. No necesitamos un punto quieto. No necesitamos un pastor inmutable. La do media de la vida. Algunos de nosotros le conocemos quizás ya por años. Puede que algunos entre nosotros aún no le conocen. Sí, ahí hemos oído de él de toda la vida. Pero este gran Dios que lo hizo todo, todavía no le conocemos. Dios extiende esta invitación de conocerle. Se trata de romper con la religión y de empezar a tener una relación dinámica, viva con Dios. Y es un cambio de noche al día, un abismo. Jesús dijo, el que me viene y el que cree en mí y cree que en él que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Wow. Estamos hablando de un puente, estamos hablando de un lado, en un lado de este puente está oscuridad, de estar lejos de Dios, de juicio, de oscuridad, de juicio, de estar perdido en pecado y de cruzar este puente que hizo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz de Calvario y de recibirle, porque Juan 1:12 más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad de ser hechos hijos de Dios.